Buenas tardes a todos. Podemos comenzar. Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Estamos dando inicio al cuarto módulo. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Les voy a pedir si es posible que habiliten sus cámaras a todos los que puedan, por lo menos porque vamos a dar una explicación que tiene que ver con el trabajo final de este primer módulo. Y para la clase de esta última, que va a tener contenido práctico, me gustaría que podamos ir conversando, porque me parece que tiene temas bastante ricos como para ir conociendo las opiniones y experiencias de cada uno. Fundamentalmente, por la temática que vamos a desarrollar, por los casos que vamos a, a arribar cada uno de nosotros, y fundamentalmente porque hoy vamos a hablar de la ley de marcas, vamos a hablar del valor del dominio y vamos a hablar fundamentalmente de los casos en la República Argentina que han sido resueltos por los tribunales nacionales, casos muy conocidos y que también van a formar parte de, el temario, que es un temario no muy extenso, que ahora les voy a comentar al final de la clase. Al final de la clase vamos a hablar los últimos minutos de un cuestionario de 5 preguntas que van a tener a disposición a partir de hoy, a la última hora de hoy, que van a tener que responder. Son preguntas a desarrollar. No les voy a pedir que sean lo más concretos posibles, de entre 5 y 8 renglones más o menos. Son respuestas cortas. Ese trabajito va a formar parte de la finalización de este primer módulo y van a tener tiempo para contestarlo y subirlo hasta el día jueves 10, que es la semana que viene. Inclusive van a tener que subirlo a la plataforma para que nosotros podamos hacer la corrección. Por supuesto que vamos a devolver los resultados y a partir del jueves que viene vamos a iniciar con protección de datos, el segundo módulo. Segundo módulo que va a tener bastante movimiento en lo que es la experiencia propia de cada uno de ustedes, pero que fundamentalmente va a dar el puntapié de ingreso a la temática que vamos a desarrollar el año que viene. Hago una aclaración que por ahí no la hice en los anteriores módulos. Bienvenidos a todos los que se están conectando recién. Eh, Nosotros estamos haciendo una revisión por ahí resumida de cada uno de los temas, porque la intención es a partir del año 2023, cuando desarrollemos el módulo o el curso, o vamos a ver qué formato le damos, que va a estar destinado justamente a todo, que va a tener, digamos, alcance general. Ese módulo sí va a tener contenidos mucho más desarrollados de estos mismos temas, pero en profundidad. Ley de marcas, dominios, todo lo que fuimos viendo. Hoy vamos a comenzar, ya somos bastantes, ojalá se vayan sumando pronto porque así podemos aprovechar desde el primer minuto. Hoy vamos a comenzar con esta temática. Estoy compartiendo pantalla con todos ustedes, me dicen si pueden ver perfectamente. Bien, hoy vamos a dar inicio al último módulo, pero por sobre todo a quizás el tema más de mayor práctica hoy por hoy en la actualidad.
El denominado ciberespacio ha abierto un nuevo ámbito para el intercambio de información con el mundo, en el mundo. La red representa un espacio de suma importancia en el campo económico. Esto nosotros ya lo vimos en los anteriores encuentros, y recuerden que yo les había mencionado en más de una oportunidad, a veces hasta el cansancio, de que Internet, el ciberespacio, ha generado valor económico a bienes intangibles que antes no existían como tales. Si bien técnicamente los nombres de dominio identifican determinados y precisos ordenadores que se encuentran interconectados, los nombres de dominio han pasado a convertirse en identificadores comerciales, adquiriendo en la actualidad un gran valor dentro de los bienes intangibles. El notable crecimiento generado por el mercado electrónico ha abierto un nuevo camino al momento de implementar las distintas pautas y políticas de las comerciales de las empresas. El sistema de nombres de dominio es un registro independiente, supranacional, que se ha hecho a sí mismo y que además de provocar colisiones internas entre los dominios inscritos, provoca importantes conflictos con otros registros de denominaciones preexistentes. Claro está que el valor que tiene hoy un nombre de dominio es muy alto. Identificar a una empresa con un nombre es prácticamente hablar de lo mismo, pero fundamentalmente, aquí entra a jugar justamente la regulación que se necesita en este ámbito. La regulación está dada por la ley de marcas. Ustedes la tienen en el material que se compartió, que yo también voy a insistir justamente en que avancemos en el contenido de esta ley de marcas. Acá voy a hacer un paréntesis. Recuerden cuando nosotros comenzamos este curso que dijimos que teníamos leyes anteriores al boom de las tecnologías. En este caso la ley de marca es una de ellas, pero que hoy por hoy nosotros la podemos aplicar a las tecnologías o a los nuevos fenómenos tecnológicos que comienzan a aparecer, justamente porque los nombres de dominio son claves. Los nombres de dominio están regulados por la ley de marca. Dentro de lo que intencionalmente se entiende como propiedad intelectual, y en concreto en la esfera de la propiedad industrial, se ubican las marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, todos ellos regulados por la ley de marcas. Su objeto es distinguir y diferenciar en el tráfico a unos productores o empresarios de otros, a unos productos o servicios de otros. El criterio de identidad o similitud es la regla que define conflictos en este ámbito de la propiedad industrial. Vamos a ver que se van a producir, de hecho se producen conflictos de hace muchos años entre los distintos dueños de distintas marcas con nombres parecidos. Parecidos, por no decir prácticamente los mismos, que cambian a veces en letras. Se ha evidenciado una gran dificultad por parte del derecho positivo, del derecho vigente, para adaptarse a este nuevo espacio. Y es evidente la falta de coordinación producida en torno al sistema de nombres de dominio y el sistema de marcas en la Argentina, junto a la necesidad de realizar una interpretación de los principios rectores de uno y otro campo a los fines de una adecuada utilización de este recurso que es Internet. Vuelvo, obviamente, sobre lo mismo que dijimos. Internet cambió la manera de pensar, dicen algunos. Sí, en cierto modo sí, porque nos ha obligado a repensar nuestras prácticas y a reinterpretar no solamente las leyes, sino el sentido que nosotros le vamos a dar a la actividad que realizamos. Aquí aparece entonces en el conflicto que se producen entre las distintas marcas que se pueden dar, o los distintos titulares de nombres de dominios, las disputas. Estas disputas, generadas en este contexto, han llevado en la mayoría de los casos a aplicar principios del derecho de marcas a un contexto que se maneja por criterios diferentes. En este marco, el conflicto se presenta no solo en relaciones a las marcas, sino también en relación a otro tipo de signos distintivos, como es el nombre comercial, por lo que, además del problema que se suscita en torno a las marcas, se puede aplicar analógicamente lo mencionado al problema que se genera también en torno a los signos distintivos en general. Si bien esta enumeración no se agota en el aspecto de conductas abusivas en relación a la registración de los nombres de dominios, las dos actividades más difundidas y que han merecido que se intente tipificarlas son la ciberocupación y el parasitismo. A ver, todos sabemos entonces que el aprovechamiento por parte de una empresa de lo que ha generado otra o del valor que tiene otra empresa se produce a través de ¿qué?
de lo que sería el tipo penal, que es el uso. El uso de una marca para beneficiarse. Sin duda que, como acá tenemos participantes que algunos son abogados y otros son docentes, es bueno hacer algunas referencias para poder ir entendiendo a qué nos estamos refiriendo. El derecho penal, que sin duda es una de las ciencias que más ha sufrido por así decirlo, la incursión de la informática o de las nuevas tecnologías, ha debido adaptarse a estos nuevos criterios. Y no solamente desde la sanción penal, sino también desde la sanción civil de resarcimiento, se han ocupado de las conductas abusivas. Conductas abusivas que antes o después terminan generando perjuicios. Y estos son los perjuicios de los que nos vamos a ocupar ahora. Pregunto a los participantes, ¿han oído hablar alguna vez del término ciberocupación o del término parasitismo? Si podemos habilitar los micrófonos, ¿quién me puede comentar si en alguna oportunidad escuchó hablar de estos términos y a qué se refieren? A ver, ahí me están apareciendo que están con Ya están algunos habilitados los problemas. micrófonos. Ah, perfecto, gracias Marcelo. Bueno, entonces, ¿quién me puede comentar brevemente si escucharon en alguna oportunidad hablar de estos términos? Ya los vamos a desarrollar, pero me gustaría saber si podemos partir de una base. Bueno, la ciberocupación, que es el primero de las dos cuestiones. Ah, perdón, doctora Rodríguez, sí la escucho. Sí, es el delito, o sea, que se comete cuando yo, por ejemplo, quiero registrar un dominio, pero hay otro que tiene como el mejor título de ese. Entonces se genera como una extorsión o algo así respecto a este que quiere decir que también lo quiere tener de alguna forma. Trato de explicarlo en palabras sencillas por Bien, ahí para... doctora. Perfecto, se entiende perfectamente. Gracias, doctora. Sí, efectivamente hace referencia a eso. Acá aparecen dos áreas del derecho visiblemente interconectadas, que son el derecho penal y el derecho comercial. Sin duda que el derecho comercial, cuando hablamos de derecho comercial, nos referimos al vínculo que se produce entre dos sujetos, que son personas jurídicas, que son empresas generalmente, o entre una empresa y un particular, pero a través de lo que nosotros hoy por hoy conocemos como relación de consumo. Relación de consumo que vamos a desarrollar también más adelante, pero que tiene hoy una aplicación práctica muy notoria por la Ley de Defensa del Consumidor, que ha sido incorporada al Código Civil recientemente reformado, ¿sí? Pero para ocuparnos de la ciberocupación, o también llamado cybersquatting, la actividad consiste en registrar de mala fe nombres de dominios que pueden coincidir con marcas, nombres comerciales o nombres de personas físicas, careciendo de un interés legítimo para ocuparlos, quien lo hace, quien lo produce, y de este modo ofrecerlos y venderlos a terceros interesados. O sea, se aprovecha del sitio, del nombre de dominio, lo utiliza para sí, lo ocupa y lo vende a terceros. Eso es lo que nosotros podemos determinar como la acción típica que produce el daño o el ilícito, ¿no? Esta práctica se realiza en todo el mundo, lo que ha motivado distintas respuestas legislativas. En Estados Unidos, por ejemplo, se promulgó una ley federal que logró la introducción de la sección 43 a la Trademark Act, también conocida como Lanham Act, y la cual prevé severas multas y el deber de afrontar indemnizaciones a cargo de los ciberocupadores. Estamos hablando de multas millonarias, estamos hablando de montos muy grandes, estamos hablando de una sanción dura con relación a este tipo de daño, ¿no? La OMPI ha definido en una primera etapa, mientras hubo una actividad comercial mínima en Internet, la mayoría de los nombres de los niños eran registrados de buena fe, y siendo registrados de mala fe, no existía preocupación al respecto. Sin embargo, esto cambia cuando las inversiones comerciales
publicidad y otras actividades aumentan en Internet, yo les diría que desde el año 90 para acá, 1990 hacia acá, y las empresas comenzaron a darse cuenta de los problemas que podrían ocurrir cuando se utilizara un sitio de Internet con su marca como dominio y sin su permiso. Sabemos que en economía, por principio de escasez, al comienzo no habría mayores dificultades, pero cuando esto adquiere un valor comercial, un valor económico, entonces la preocupación se hace mucho más grande. Fue entonces cuando el término ciberocupación se desarrolló y comenzó a formar parte de nuestra vida diaria. La OMPI, con el motivo, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y con motivo del análisis del procedimiento uniforme para la solución de controversias entre nombres de dominio y marcas, señala que en términos populares, ciberocupación es el término más frecuente utilizado para describir el registro abusivo, deliberado, de mala fe de un nombre de dominio en violación a los derechos de marcas y de productos y de servicios. No obstante, precisamente debido a su amplia utilización popular, el término cuenta con distintos significados para distintas personas. Algunos consideran los términos ciberpiratería y ciberocupación son intercambiables, dice, mientras que la OMPI considera que el primer término se refiere a la violación del derecho de autor en el contenido de los sitios web en lugar de registro abusivo de los nombres de dominio. Debido al significado flexible de ciberocupación en la terminología popular, la OMPI ha optado por utilizar un término diferente, registro abusivo de un nombre de dominio, a fin de atribuirle un significado más preciso. ¿Sí? Esta es la definición que da la OMPI, ¿no? Incluyó también como definición de registro abusivo de un nombre de dominio lo siguiente. Muy importante esto. El registro de un nombre de dominio debe considerarse abusivo cuando se cumplen las siguientes condiciones. Nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca o producto de servicio sobre la que tiene derechos el demandante. Traducido, sobre quien tiene derechos quien ya ha registrado ese nombre, con anterioridad en el tiempo. Hay un registro anterior, ¿sí? Acá dice Silvia Esteves, siempre aparece la mala fe de aprovecharse. Sí, sí, correcto, Silvia. De eso se trata, justamente. El titular de nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre del nombre de dominio, y el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. O sea, hacen un registro posterior, lo utilizan de mala fe, hasta que se descubre que ya había sido registrado anteriormente, se produce el conflicto que vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la OMPI detecta, ¿no es cierto?, que se ha producido este conflicto entre los nombres? Y aquí aparece la necesidad de probar. La prueba, como todos ustedes saben, en materia de derecho, la prueba es el corazón prácticamente, porque dependerá de la prueba determinar quién de las partes que propone o presenta una pretensión ante un juez o un tribunal superior tiene la razón o tiene el apoyo del derecho. En particular, la prueba del registro y la utilización de mala fe de un nombre de dominio, ¿cómo estará constituida? Una oferta para vender o alquilar o transferir de otro modo el nombre de dominio al titular de marca, de producto o de servicio, o a un competidor del titular de la marca, de producto o de servicio con propósitos financieros. Esto constituirá la prueba del registro y la utilización de mala fe. Un intento por atraer con ánimo de lucros usuarios de Internet al sitio web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del producto o servicio del solicitante. Esto es lo más común cuando uno ingresa a una página y cliquea en un link y automáticamente nos conduce a otro sitio. También está muy relacionado con el parasitismo que vamos a ver enseguida. El registro del nombre de dominio a fin de impedir al titular de la marca del producto o de servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del titular del nombre de dominio esa pauta de conducta. O el registro del nombre de dominio a fin de perturbar los negocios de un competidor. Cualquiera de estos cuatro ítems, estamos hablando de que esta es la prueba de que yo registré con anterioridad y que se ha utilizado de mala fe. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos al concepto de la OMPI.
al igual que la mayoría de los conceptos sobre subrocupación, tiene como elemento central la concurrencia de la mala fe del solicitante del registro de un nombre de dominio. Este es un elemento subjetivo, como es la mala fe. Tiene la característica de que se prueba a través de elementos subjetivos como la intención de atraer con ánimo de lucro, intención y ánimo de lucro, usuarios de Internet. Y a través de elementos objetivos como son la existencia de una oferta para vender, alquilar, transferir a otro el nombre de dominio. Sin duda que siempre estamos girando sobre el mismo contexto. El valor de la marca le da la protección del derecho. La protección del derecho aparece a partir de que alguien pretende utilizar sin permiso un nombre registrado a nombre de otro. ¿Sí? La definición de registro abusivo de dominios acuñada por la OMPI fue tomada con mínimas modificaciones por la Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, ICANN, en su política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, que entró en vigencia el 3 de enero del 2001. En general, la doctrina especializada ha criticado que la definición de la OMPI está puramente enfocada en la resolución de asuntos marcarios, dejando de lado otras situaciones abusivas que ocurren cuando se registra como nombre de dominio el nombre de una persona física sin tener un interés legítimo sobre dicho nombre, sin perjuicio de reconocer que ofrece muy buenas pautas a tener en cuenta para la resolución de conflictos. Estamos diciendo acá que la definición dada por la OMPI recibió cuestionamientos porque se refiere a asuntos marcarios. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos que pensar esto desde el punto de vista económico o comercial. ¿Y cuál es la finalidad de proteger el nombre de dominio? Creemos, sostenemos, y obviamente lo vamos a seguir difundiendo, que el nombre de dominio aporta seguridad jurídica. Seguridad jurídica a partir del registro. Le da al titular el derecho de defenderse contra la ocupación indebida del nombre de dominio. Cuando mencionaba hace un instante, Silvia creo que hablaba que hacía referencia, a ver, yo lo estoy buscando ahora a lo que es la usurpación. En cierto modo, sí, en cierto modo hablamos de usurpación, pero digamos, traía términos del dominio de Internet, no a la usurpación del derecho real en sí, el Código Civil, ¿no es cierto? Aquí aparece el otro gran elemento, el otro gran actor que tenemos nosotros incorporado, que son los signos distintivos. A ver, antes de avanzar con signos distintivos, ¿conocen ustedes alguna marca medianamente conocida o algún caso que haya tenido conflicto por la utilización del nombre? ¿Han escuchado hablar de algún caso que haya tenido que recurrir a la justicia o al comité especializado de la OMPI? Sí, no, comentémoslo, podemos verlo aquí. Si bien más adelante los vamos a analizar en detalle, pero a lo mejor ustedes conocen algún caso, quisieran comentarlo para ver si podemos establecer algunos parámetros también de lo que estamos diciendo. Si no conocen, no hay problema porque vamos a tener casos al final que van a formar parte también de los trabajos, ¿no? Ahí me dice Josefina, no que conozca. A ver, sí, una duda. A ver, está bien, está bien. Ahora vamos a recordar porque hay casos muy, muy conocidos y que vamos a tratarlos ahora. Estoy Julio, particular. Sí, mi pregunta es, Josefina. ¿viste, por ejemplo, Megatone, antes Musimundo, o ahora creo que es Musimundo, no recuerdo bien, esos cambios de nombre en ellos, eso ya no tendría que ver con esto, ¿no? No necesariamente por ahora. Lo que generalmente ocurre cuando se producen los cambios de nombre es que se transfiere el fondo de comercio. O sea, se vende la marca en este caso, y en muchos casos se transfiere la cartera de créditos, que es lo que justamente tiene el valor, Josefina. ¿Sabes dónde se produciría el conflicto? Si apareciera otra empresa con nombre Megatonio, Megatole, cambiando una letra, por llamarlo así, estoy dando un ejemplo súper hipotético y totalmente abstracto, no quiere decir que se haya dado. En ese supuesto sí se produciría un conflicto. Pero en el caso Megatonio o Ribeiro, ellos lo que hacen es directamente
transferir el fondo de comercio a una nueva empresa. Ya transfieren todo y transfieren la cartera de créditos y muchas veces transfieren el valor llave, o sea, el valor llave, el valor marca. No tengo conocimiento yo de si en este momento ellos tienen nombre registrado. Entiendo que sí, ellos tienen en realidad signos distintivos y el nombre deben tener registrados. Canal Fox cambió a Star. Bueno, Andrea, ahí ya estamos hablando de, sí, habitualmente tienen dos motivos estos cambios. Le cierro la idea de que me decía Josefina. Josefina, para ver si puedo responder a tu pregunta. Hoy por hoy Megatone, si ha cambiado el nombre, lo ha hecho porque ha transferido el fondo de comercio. No es que ha tenido un conflicto de marcas. Conflicto de marcas tendría si apareciera alguien y transfiere y cuestionara esa marca. ¿Sí? No sé si responde tu pregunta. Ahí me decía Andrea también me dice acá, ¿qué pasa con Canal Fox que cambió a Star? Bueno, eso tiene que ver también con dos razones. Una, marketing. Marketing porque ellos trabajan mucho con la llegada a distintos sectores. Son cambios de nombre que muchas veces eso se maneja ya con legislación norteamericana. Estamos hablando de que Fox es una cadena que tiene sede en Estados Unidos, por lo tanto se aplica la normativa norteamericana. Pero siguen siendo, el contenido varía y muy probablemente este cambio también tenga mucho que ver con el cambio de los socios integrantes de esta gran sociedad, porque hablamos siempre de sociedades generalmente anónimas o tipos parecidos que tienen capital y socios muy importantes. Así que en realidad es cambio de nombre, pero sigue siendo a lo mejor el mismo contenido o ayornado quizás, pero no habría ninguna dificultad en tanto haya un contrato que seguramente debe haber donde figure que todo lo que era Canal Fox ahora pasa a ser Star. Como dice Sergio, se transfieren créditos y deudas, es decir, activo y pasivo, totalmente. La venta del fondo de comercio incluye todo, incluye transferencia de activos y pasivos, incluso transferencia de personal a un establecimiento nuevo. Ahí, por supuesto, que entra en juego, en el caso de la legislación argentina, las leyes laborales y las leyes comerciales. Hoy por hoy, lo que es el Código de Comercio, incorporado al Código Civil, claramente. Carsa luego pasó a ser Megatone, luego Musimundo, pero no por conflicto. No, Linda, no. Carsa pasó a ser, cambió de nombre, no por un conflicto. Sé porque conozco algunos de los estudios jurídicos que trabajaron en lo que sería el recupero de la cartera de créditos, generalmente, que ellos han tenido una dificultad con el tema de los poderes otorgados a los estudios jurídicos. Como Sí, eran yo me poderes acuerdo, otorgados por Carsa, perdón, Linda, sí. era chiquita, me acuerdo que mi papá decía, vamos a ir a Carsa, y con el tiempo de Carsa pasó a ser Megatones, y me acuerdo que yo le dije, ¿por qué? Y ahí me explicó lo mismo, y bueno, fue actualmente lo Musimundo. Claro, hicieron cambio de nombre, pero siguen trabajando con un sistema. El sistema de ellos es venta a crédito. Y con un sistema de venta a crédito con intereses pactados, que muchas veces son superiores a los intereses, o sea, usuales, ¿no es cierto?, del mercado. Eh, También les decía, el problema que habían tenido ellos era con el tema de los poderes, que tuvieron que modificar los poderes otorgados a los estudios jurídicos. ¿Por qué? Por una cuestión de nombre. Muchos de los tribunales no terminaban de aceptar hasta que no constaran esos poderes que la transferencia del establecimiento por venta de fondo de comercio se había producido. Ocurre más para perjudicar a los empleados, dar de baja el nombre y luego poner el nombre de otro y empiezan de cero. Sí, Ricardo, es una posibilidad. Es una posibilidad, incluso tenemos jurisprudencia local al respecto de eso, pero bueno, también hay responsabilidades, ¿no? Tanto para para el establecimiento transferente como para el transferido. No. No es que sale gratis, digamos, un cambio como esto. Si hay responsabilidades en materia laboral, son determinadas por la justicia laboral y la condena es a ambos establecimientos. Así que, digamos que no es una tarea que sí puede tener que ver con esto, pero las sanciones por fraude, digamos, en la transferencia de establecimientos son severas también. Tienen un contenido importante, una severidad importante. Eh, Sin duda que esto es súper práctico y me gusta mucho la participación de ustedes porque podemos ir aportando y la verdad que se hace mucho más ameno, ¿no? Ahora vamos a ingresar a esta cuestión en la que sí voy a pedir especial atención a todos los que estén conectados, porque vamos a entrar en los signos distintivos, que tienen prácticamente el mismo valor que los nombres de dominio.
No se discute ya la posibilidad de que el registro abusivo de un nombre de dominio no solo lesione derecho de marcas, sino que además otros identificadores reales, que se encuentran protegidos y ya no por normas sobre propiedad intelectual. De acuerdo a la historia y al texto del informe de la OMPI, el registro abusivo de nombre de dominio fue solo analizado desde la perspectiva de la violación del derecho de marcas. Aquí viene la cuestión. Asimismo, sin perjuicio que en los hechos se ha ampliado la aplicación de la UDRP, la misma fue limitada en su origen al registro abusivo de nombres de dominio en infracción a las leyes marcarias. Aclaramos esto. Por ese motivo, la OMPI desarrolló un segundo proceso relativo a los nombres de dominio para abordar ciertas cuestiones y conflictos relacionados con la propiedad intelectual que han surgido a partir de la aparición del sistema de nombres de dominio de Internet, que por supuesto aparece cuando 90, 95, 2001. Estamos hablando del boom tecnológico. Con fecha de abril de 2001, la OMPI emitió un informe provisional relativo al segundo proceso, con recomendaciones para regular el registro de identificadores distintos a las marcas que se han convertido en blanco de prácticas abusivas y la modificación del URP si ello fuere necesario. Estos identificadores son nombre genérico de sustancias farmacéuticas como ibuprofeno, ampicilina, etc. Ya hoy por hoy se tiene que conocer como ibuprofeno, ya no con la marca del laboratorio que lo comercializa solamente. Nombres y siglas de organismos internacionales como Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, nombres propios de personas, indicaciones geográficas e indicaciones de origen, que son términos aplicados a productos cuyo origen corresponde a ciertas áreas o cuyas características son particulares a esas áreas, como Champaña o Champán. Términos geográficos como nombres de países, nombres de lugares, ciudades, regiones, nombres de grupos indígenas, códigos de países, ¿sí? ¿Qué pasa con todo esto? Hoy por hoy nosotros podemos conocer que estamos hablando de determinadas cuestiones. Se va a exigir, o se exige a partir de ahora, que cada vez que nosotros adquirimos, por ejemplo, un medicamento, diga ibuprofeno y luego la marca. Solo tenemos que tener identificado el producto. Con signo distintivo no, pero lo tenemos que tener identificado. Ahora aparece el parasitismo, que tiene vínculo directo con esto, que es la actividad consistente en registrar nombres de dominio casi iguales a otros existentes, con una finalidad de aprovecharse de quienes, por un error de tipeo o por desconocimiento del verdadero dominio del sitio al que intentan acceder, caen en el sitio parásito. Cuando a nosotros nos mandan una dirección web a la que tenemos que ingresar, tenemos que tener siempre mucho cuidado de que esa dirección sea la del organismo al que queremos ingresar. Porque si ingresamos en una parecida, vamos a ir a otro lado. Y esto ocurre muy comúnmente cuando tratamos de ingresar directamente desde Google o desde el buscador Google a un sitio que nos dijeron, o sea, tenés que ingresar a la dirección de tal institución y vos, inmediatamente, o cada uno, cliquea y trata de entrar. Muchas veces no entramos en el sitio oficial. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. El provecho de quien practica el parasisting puede venir de obtener dinero por publicidad y o cliqueos, en link a otros sitios, o en otra forma como puede ser usar el sitio web parásito como medio para cometer delitos más graves. Desde fraudes de phishing, que es justamente la estafa que se produce con cuentas bancarias, hasta casos gravísimos de delitos contra la integridad sexual, donde las víctimas son menores de edad que resultan engañados, como por ejemplo el grooming. ¿Sí? Es quizás el más grave de todos, porque tiene vinculación con distintas áreas y puede tener implicancias jurídicas severas. El parasitismo es justamente uno de los flagelos contra los que hay que luchar de forma, me parece a mí, en forma inmediata. De forma inmediata, no perder tiempo con esto, me parece. Podemos agregar la práctica de el hostigamiento, reserve domain name hijacking, actividad que podría definirse como hostigamiento o abuso de poder y traducirse como el secuestro inverso de nombres de dominio, o también ciberocupación inversa, que se produce cuando una gran empresa actúa abusando de su poder, intentando conseguir dominio sobre el cual realmente no tiene derecho, utilizando para ello distintas técnicas para intimidar y forzar al sujeto económico de menor poder a ceder el dominio que está haciendo buen uso del mismo. Acá tenemos un caso
justamente de este hostigamiento o abuso de poder que dice que se produjo en Estados Unidos. El caso de naturaleza se resolvió con respecto al dominio Internet News.info, en el que una gran empresa de noticias que tenía registrada la marca Internet News, fíjense que no es lo mismo, trató de quitarle el dominio al demandado. Al contestar el requerimiento, sostuvo que no existía posibilidad de confusión entre el nombre de dominio y la marca involucrados en el caso, por cuanto Internet News es un término genérico mundialmente utilizado y multitud de otros dominios en el mundo emplean el término. En definitiva, si bien se rechazó la demanda, también se entendió que no habría existido abuso de poder. Es decir, una letra, una palabra, puede hacer que el destinatario del producto que se quiere comercializar caiga en un engaño y termine accediendo a un sitio distinto al que pretendía. En este caso, además del engaño que se produce, tenemos a un gigante de noticias que pretendía apoderarse del dominio de un menor, de una empresa menor. Como bien dice al final, la demanda en este caso fue rechazada, ¿sí? Pero aún así se comprobó que no existía abuso de poder. Es como que fue un fallo 50 y 50, más o menos para que se entienda, ¿no? El segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio comenzó a instancias de los Estados miembros. En el primer proceso, como se dijo, se investigó solamente la interfaz entre las marcas y los nombres de dominio de Internet, y se recomendó el establecimiento de un procedimiento uniforme de solución de controversias que tratase las relativas al registro y uso de mala fe de las marcas, práctica conocida como ciberocupación. Pero fue así que nos quedamos cortos, nos quedamos solamente con una parte del problema. El segundo proceso de la OMPI culminó con un informe en el que se ocupa de una serie de identificadores distintos al de las marcas y su objetivo es examinar el registro de uso de mala fe y engañoso de esos identificadores con nombre de dominio. Es decir, comenzó ocupándose de una problemática que era la ciberocupación, pero terminó la OMPI en un segundo informe abordando el parasitismo. O sea, me van a preguntar a lo mejor, ¿pero qué quiere decir? ¿Que primero existió la ciberocupación y después el parasitismo? No, existieron al mismo tiempo. Las prácticas lesivas existían a la vez, solamente que desde la Organización Mundial se ocuparon primero de uno y cuando comenzaron a ver el sufrimiento que se producía con el parasitismo, se volcaron al tratamiento del segundo. ¿Sí? Esos otros identificadores que constituyen la base del sistema de nomenclatura utilizado en el mundo real o físico son denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas que les mencioné, un sistema de nomenclatura basado en el consenso y utilizado en el sector sanitario con el fin de crear nombres genéricos para las sustancias farmacéuticas sobre las que no pesan derechos de propiedad y no están sometidas a control. Pequeño paréntesis. Todos ustedes, obviamente con esta pandemia reciente que tuvimos que atravesar como mundo, como planeta, escucharon hablar o han escuchado hablar de las compañías farmacéuticas, grandes compañías farmacéuticas, estoy hablando de solamente laboratorios nacionales, que en una carrera prácticamente veloz y tremendamente rápida, comenzaron a trabajar sobre proyectos de vacunas para COVID. Entre ellas está... Josefina me pregunta si, cuenta con puntaje. No, en este caso el curso no, no va a contar con puntaje. Ya estamos trabajando el año que viene en un curso que probablemente sí logremos eso. Esto te va a sumar, por supuesto, como curso, ya sea participante, y en caso de que apruebes los dos trabajos, va a tener aprobación y te va a servir para el currículum, fundamentalmente para las instituciones reguladas por el SPED, justamente porque está organizado en conjunto con el Servicio Provincial de Enseñanza Privada, Josefina. Ahora que te aclaré la pregunta, continúo. Hay tres grandes farmacéuticas que hoy por hoy tienen la fabricación de la vacuna COVID, que son las que se disputaban en el mercado. Una de ellas, la más conocida, quizás es Pfizer, todos han oído hablar. Otra de las farmacéuticas es
la vacuna AstraZeneca, el laboratorio AstraZeneca, laboratorio Moderna, y también en menor medida otra empresa alemana que es Merck Company. O sea, estamos hablando de compañías que necesariamente cuando patentaron la vacuna tendrían que colocar que era COVID. Nosotros teníamos que tener la identificación de que hablábamos de vacuna COVID, no cualquier producto. Por eso es que ellos tuvieron que, en su registro de patentamiento de vacunas, tuvieron que establecer esta cuestión. Por eso es que aclaro que muchas veces el nombre genérico debe estar indicado en el producto, sobre todo en la industria farmacéutica. Los nombres y acrónimos de organizaciones internacionales, intergubernamentales, los nombres de personas, los identificadores geográficos con indicaciones de procedencia utilizadas en productos, indicaciones geográficas y otros términos geográficos, los nombres comerciales, que son los nombres utilizados por las empresas para identificarse. Estos constituyen la base del sistema de nomenclatura, que es fundamental a la hora de determinar justamente lo que estamos mencionando, ¿no? En este segundo informe se afirma que el marco jurídico internacional para la protección de estos identificadores no está tan desarrollado como el de la protección de marcas. En algunos casos, por ejemplo, las indicaciones geográficas y nombres comerciales, existen elementos de protección internacional, pero no conforman un sistema completo que aplique uniformemente en todo el mundo. En otros casos, por ejemplo, los nombres de personas y lugares geográficos como ciudades utilizados fuera del contexto comercial, no existen elementos precisos en un marco internacional. El informe llega a la conclusión de que existen indicios considerables del registro y uso de los identificadores examinados en dicho informe como nombre de dominio para personas que quizás no estén debidamente autorizadas a utilizarlos. Aquí no cabe duda de que el registro de estos identificadores como nombre de dominio por este tipo de personas ha causado un gran malestar que tiene que ver con los nombres de dominio de personas que vamos a ver un poquito más adelante. Muchas de las personas que formularon observaciones consideran que es inaceptable el registro de nombres de personalidades políticas, científicas o religiosas, o nombres de países, ciudades o poblaciones indígenas como nombre de dominio por personas que no guardan ninguna relación con esas personas, lugares o poblaciones. Esto, por supuesto, es opinión, es opinable, ¿no? Ahora, hay dos recomendaciones concretas que se producen, y son las que me gustaría referirme ahora. Son 18:52 y quiero que me alcance el tiempo para abordar los casos prácticos. Las conclusiones y recomendaciones concretas relativas a los distintos identificadores estudiados en el presente informe son: con respecto a los nombres de dominio que se examinan en el capítulo 3, se recomienda la creación de un mecanismo simple que los proteja del registro de nombres de dominio idénticos. El mecanismo permitirá a cualquier parte interesada notificar a la OMPI que el registro de un nombre de dominio es idéntico a otro, momento a partir del cual la OMPI, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, verificará la semejanza entre el nombre de dominio y el DCI, y se le notificará a la ICANN, que a su vez notificará al registrador que el registro de nombre de dominio que realizó debe suprimirse. O sea, ya hay un nombre anterior. Linda me pide la palabra. Te escuchamos. Activa tu micrófono, por favor, Linda. Sí, no, era hoy cuando estaba hablando del tema de la usurpación que me recordó al tema. Yo fui por un tiempo apoderada de un partido y también suceden esos casos de que Sí. una simple letra puede generar un conflicto donde te reclamen por eso, porque presta la confusión. Y justo ahí inmediatamente usted te habló de eso. Eso era lo que iba a contar. Y te agradezco la intervención. En el caso de los partidos políticos, la autoridad de aplicación es la Secretaría Electoral Nacional. O sea, quien en este caso habrá intervenido en el caso que vos planteás, con un dictamen o con una resolución, Claro. habrá sido Electoral Nacional, ¿no? Sí, sí, porque siempre hay una etapa en la que los demás partidos, si considera que hay una confusión o que se asemeja a su partido el nombre, entonces tienen la posibilidad de impugnar o algo por el estilo, como en el caso que planteaba acá. ¿Y cómo resultó en tu caso? ¿Lograron que se dé de baja al nuevo reclamante? No, o sea, primero como que iba a ser viable, por nuestra parte no, pero después se prefirió nomás cambiar
porque es mejor que se distingan bien. Y Está hablo bien. también de las marcas y demás, ¿no? Sí, 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 seguro, seguro, seguro. Bueno, perfecto. Me parece muy importante tu aporte porque tiene que ver justamente con esto que hablamos. Si bien hablamos de otro régimen, que es el de los partidos políticos, está bueno tener ese dato, ¿no? Ahora, con respecto a los nombres o acrónimos que se examinan en el capítulo 4 del informe, se recomienda que los estados, tanto miembros de la OI, deberían establecer un procedimiento administrativo de solución de controversias similar a la política uniforme, en virtud de la cual se pueda denunciar que un nombre de dominio coincide con el nombre o sigla, o que induce a confusión, que su registro carece de justificación jurídica y que se puede dar a una solución errónea entre el titular del registro del nombre de dominio y la OI en cuestión. Siempre, antes de seguir, y bueno, ya pasamos con los casos, pero siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que el régimen de marcas o la OMPI establecen una instancia administrativa de solución de controversias prejudicial. ¿Qué quiero decir? Prácticamente en todo el mundo se está hablando desde hace ya unos años en la solución de conflictos a través de las instancias administrativas o en otros casos a través del arbitraje, sin recurrir a la justicia. El arbitraje, yo no me acuerdo, creo que en clases anteriores mencioné, consiste en la posibilidad de que dos partes que disputan una cuestión puedan someter la decisión de esa cuestión a un tercero, a un árbitro, para el cual suscriben un convenio de que están dispuestos a aceptar esa decisión de modo de resolver en forma relativamente pacífica un conflicto. La diferencia con el planteo judicial tiene que ver con que tiene que haber voluntariedad de las partes en someterse a un árbitro que en definitiva será el que tome la decisión. En nuestro país, recientemente es todavía muy, muy incipiente el trabajo que se está haciendo con arbitraje, con conciliación y mediación, pero en materia comercial existen grandes avances y se está trabajando en propuestas para mejorar esta cuestión. Ahora bien, vamos a empezar a ver algunos casos que tienen que ver con marcas y les voy a pedir, así también descanse un poco la garganta, si, no en este, pero en la que sigue, en los casos, si alguien se ofrece como lector designado, ¿sí? Se ha seleccionado casos en los cuales las partes enfrentadas tenían domicilio en Argentina, lo que permitió a los paneles de la OMPI aplicar normas y principios del derecho propio de este país. Caso Banco Río con Alejandro Razzotti. Yo lo voy a leer el primero, lo explico, y luego la lectura le voy a ceder y vamos a hacer comentarios sobre cada uno. En el caso Banco Río de la Plata con Razzotti, relativamente desierto, relativamente cercano, reciente, la demandante había iniciado una demanda administrativa tendiente a obtener la transferencia de los nombres de dominio bancorio.com.net.org. A esos fines, la demandante, hablamos del Banco Río de la Plata, alegó y probó ser titular de numerosos registros de marca Banco Río que precedían a las fechas de registro de los nombres de dominio. Asimismo, acreditó contar con 272 sucursales en el país, solo en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba domiciliado el demandado, o sea, Razzotti. La demandante tenía 81 sucursales en Buenos Aires. Sostuvo además que el demandado, Razzotti, ya había sido parte de otro procedimiento administrativo iniciado por Frávega y resuelto en forma favorable para ella. Por otro lado, probó que el demandado había puesto en venta el nombre de dominio bancorio.com en el correspondiente sitio web e invocó la aplicación de los preceptos de la Ley Argentina de Marcas, la 22.362, así como también el artículo 953 del Código Civil de la República Argentina. Estamos hablando del anterior artículo 953 porque el código fue reformado, así que ya no es más el artículo 953. ¿Qué pasó con este caso? El panel mencionó en primer lugar que las leyes y principios del derecho nacional argentino eran de especial pertinencia. Asimismo, consideró el hecho de los 3 sitios estaban inactivos, o sea, los sitios web no estaban funcionando. En este sentido, destacó que la falta de uso obliga a descartar las circunstancias de uso bona fide, de buena fe, o de uso leal o no comercial descritas en la política. Tomó en cuenta además
que no se había alegado ni era concebible que el demandado fuera conocido corrientemente por alguno de los nombres de dominio, así como también que los mismos correspondían a marcas ajenas, notorias, o al menos muy conocidas en el país y en la ciudad que reside. En función de ello, concluyó que su modo operandi consistía en el cyberquatting, o sea, ciberocupación, típico de la política de la ICANN, típico que la política de la ICANN apunta a desautorizar y muy probablemente destinado a forzar al titular marcario a una negociación de tipo transferencia por precio e hizo lugar a la demanda. Explicado, hizo lugar al planteo del Banco Río. ¿Por qué? Porque lo que, según interpretó el comité de expertos, este señor, que el apellido es Razzotti, lo que pretendía era forzar una transferencia por un precio, es decir, vender el sitio a un tercero o venderlo por el mismo banco y percibir un ingreso por eso. Al decir que hizo lugar a la demanda, lo que ocurre es que directamente desafecta el sitio web y se lo asigna, en este caso, al Banco Río de la Plata. Banco Río. Este es un caso muy interesante y muy claro de lo que significa la ciberocupación, ¿sí? Ahora le voy a pedir a alguien que se ofrezca amablemente, si pueden visualizar bien la filmina esta, me gustaría, si alguien puede leer el caso Frávega versus Alejandro Razzotti, similar. Si alguien puede leer la filmina, y vamos haciendo comentarios al respecto. Todos la pueden ver perfectamente, ¿no? Ah, Josefina del Bello. Sí, Josefina. ¿Querés que leamos? Por favor. En el caso Frávega, Sociedad Anónima, versus Alejandro Razzotti, el panel tuvo oportunidad de decidir una contienda suscitada en torno al nombre de dominio frávega.com. La demandante había alegado y acreditado ser una compañía de 90 años de antigüedad con 62 sucursales en Argentina, siendo titular además de registros de marca Frávega en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El panel, a los efectos de resolver la controversia, consideró, entre otras circunstancias, que siendo que el demandado no había negado la afirmación efectuada por la demandante en el sentido que aquel era ciudadano argentino, no podía entonces, en principio, ignorar el hecho que Frávega fuera una marca de renombre en Argentina. Cabe acotar que, acorde con la información que surgía de los registros en la entidad registradora del nombre de dominio, Razzotti se domiciliaba en Buenos Aires. Por otro lado, el hecho que ambas partes se domiciliaran en Argentina permitió al panel hacer aplicaciones de legislación y jurisprudencia en este país. Bien. Sin duda que este caso es Frávega, similar al Banco Río. Gracias, Josefina. Estamos hablando de, nuevamente, la utilización de un nombre que pertenecía a otro. Razzotti había aparentemente utilizado como modus operandi, lo dice el fallo, la resolución anterior, esta práctica de registrar nombres parecidos y luego pretender venderlos, ¿no? Esto fue lo que motivó el fallo el segundo fallo, ¿no es cierto?, con relación a casos Frávega. Acá aparece justamente otro caso que es, se tuvo en cuenta los principios, en el caso de Frávega, se tuvieron en cuenta los principios sentados por los tribunales nacionales en dos casos anteriores. El Arias Freud con Spot Network, medida cautelar, Pugliese Francisco con Pérez Carlos Enrique, que más adelante vamos a comentar, ¿no es cierto? Y señaló además que, según se entendía, nada impedía que el Tribunal Federal Argentino aplique los mismos principios en el caso del registro de un nombre de dominio bajo gtlb.com, e incluso decidir con un argumento similar al incluido en el artículo 24, inciso B de la ley de marca, que el registro de nombre de dominio es nulo y sin efecto legal alguno porque el registrante del nombre de dominio conocía o debía conocer que la muy conocida y registrada marca pertenecía a un tercero, en este caso Frávega, pero lo mismo se había resuelto en los tribunales en el caso Freud. Finalmente señaló que alternativamente, este es el 953 del código anterior, podía haber sido aplicable debido a que el mismo prohíbe la competencia desleal o en forma general, la mala fe de los actos jurídicos. Tenemos dos casos donde
por supuesto, hubo ciberocupación. Ahora vamos a entrar en, yo voy a ir avanzando porque no nos van a dar los tiempos, pero esto va a quedar en el material que ustedes van a tener disponible, porque también lo van a utilizar para el trabajito, el trabajo que se les va a asignar. En el caso Bodegas y Viñedos López con Raúl Didier, pasó algo muy particular. La demandante, Bodegas López, todos deben conocer seguramente Bodegas y Viñedos López. ¿Alguna vez han consumido, supongo, vino de Bodegas López? Entiendo que sí. Si no, les cuento que es una marca relativamente conocida. Hoy no tiene tanta exposición en el mercado, pero la sigue teniendo vigencia. La demandante había solicitado la transferencia del nombre de dominio bodegaslopez.com, registrado ante la entidad domaininfo.com de la compañía Domain Info AB, domiciliada en Suecia. A estos efectos acreditó ser una conocida empresa argentina fundada en 1898 dedicada a la producción y venta de vinos, siendo titular además del nombre bodegaslopez.com.ar y de la marca Bodegas López de clase 33 internacional, que comprendía bebidas alcohólicas excepto cervezas, por lo tanto vinos, registrados con anterioridad al nombre de dominio, motivo de la controversia. El panel infirió que la oferta de transferencia del nombre de dominio de las tratativas previas llevadas a cabo entre partes había tenido un carácter oneroso por parte del demandado, o sea, el demandado pretendía vender, quien había solicitado un concepto de alquiler de aquel la suma de $1.700 mensuales y vitalicios, o sea, forever, ¿no? Siempre. Asimismo, consideró que no había habido un uso del nombre ni preparativos demostrables de uso, así como tampoco se había acreditado inversión o gasto alguno en el mismo, salvo lo pagado por registro, ni existencia de derechos o intereses legítimos. El registro se había efectuado con el fin de transferir al titular marcario derechos sobre el nombre de dominio con un beneficio ilegítimo. Por otro lado, hizo notar que siendo que ambas partes se domiciliaban en Argentina, la ley de marca era una norma insoslayable, de insoslayable relevancia en este procedimiento. Al respecto, destacó que la ley 22.362 es federal y otorga sobre las marcas registradas derechos de uso exclusivo en todo el territorio argentino, inclusive la provincia de Santa Fe, donde reside el demandado. Continuó mencionando que en la Argentina los tribunales federales, aún sin necesidad de probar la mala fe del demandado, pacíficamente otorgan medida cautelar innovativa o como medida cautelar innovativa la transferencia de nombres de dominio bajo .ar idénticos o similares a las marcas de la parte actora. En función de ello, ordenó la transferencia al demandante, o sea, a Bodegas y Viñedos López. ¿Sí? Esta es una cuestión muy importante de la ley de marcas que está analizada a raíz de este caso. Ante la falta de una legislación específica en la materia, no es descartable aplicar las disposiciones de la ley de marca, entre otras normas, a efecto de dirimir contiendas entre marcas y nombres de dominio. Estamos aplicando una norma anterior a situaciones que se producen con posterioridad, pero que no es la específica, pero la estamos aplicando porque es la que tenemos, ¿sí? Esto es importante que se entienda. El artículo 4 de la ley de marcas, que yo les facilité en el material, sienta los principios del sistema atributivo del derecho marcario, al disponer que la propiedad de una marca y exclusividad de su uso se obtienen con el registro. O sea, tiene carácter constitutivo. Yo soy titular de la marca a partir de que la tengo registrada a mi nombre. ¿Sí? Es muy importante que se entienda. No es un dato menor que las marcas involucradas en los casos mencionados contaban con una amplia difusión a nivel local, con lo cual cobra particular relevancia, en los casos análogos, lo dispuesto en el 24, inciso B de la Ley de Marcas, que establece la nulidad de las marcas registradas por quien, al solicitar su registro, conocía o debía conocer que pertenecían a un tercero. ¿Sí? Sepan también, y bueno, es lo que yo pretendo en el curso, en este primer módulo, que tenemos que pensar que la regulación de las leyes de marcas, hoy por hoy, es la herramienta más importante que tenemos a nivel jurídico. Que la aplicación del contenido de la ley de marca, con todas sus modificaciones, es lo que se está usando hoy para dirimir estos conflictos.
que los procesos judiciales tienen que ser la última instancia a la que tendríamos que recurrir, que el diálogo y la resolución de controversias a través de mediación y arbitraje son más beneficiosos, sobre todo cuando se trata de empresas cuyo giro comercial es necesario y la utilización de marca es permanente, ¿sí? De la marca y nombres de dominio. Ahora viene un caso sumamente interesante. Todos conocen la empresa El Noble Repulgue, o por lo menos de nombre. Es una conocida empresa de fabricación de comidas rápidas, básicamente empanadas son más conocidas, ¿no? Que obviamente que tiene domicilio en Capital Federal. En el caso Noble Repulgue, el panel administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI entendió que el nombre de dominio elnoblерepulgue.com era idéntico a la marca El Noble Repulgue, y que el agregado del sufijo .com no confiere al nombre de dominio distintividad conforme con lo decidido en numerosos precedentes. Por ello, consideró que como evidente que el nombre de dominio en conflicto podría crear confusión entre los usuarios de Internet y juzgó acreditado el primero de los elementos requeridos en la política, su artículo 4. El demandado, en este caso, resumido, había sostenido que el demandado el que estaba haciendo uso, ¿no?, del nombre, había sostenido que el nombre Repulgue correspondía al nombre de un taller de costura ideado por él para enseñar el oficio a chicos carenciados, que no poseía fines de lucro y fue abierto antes del año 2000. Luego cerrado en el 2001, afectado por la crisis financiera en la Argentina y cuya reapertura comenzó a ser planeada a finales del 2003. Que la palabra noble había sido elegida por considerar así este oficio y por carecer el taller de fines de lucro. Ahora, Repulgue aludiría al pliegue con que como remate se hace a la ropa en los bordes y al punto con que se cosen a mano algunos dobladillos. Para acreditar lo expuesto, el demandado acompañó el testimonio de 3 testigos que manifestaron como él quiere ayudar a los chicos del barrio, quería poner un taller para enseñarles manualidades. Hacía años que estaba con eso, desde que lo conocí, como uno de los testigos, me habló siempre de ese proyecto y el testigo conocía el proyecto y además que le gustaría ayudar. El panel sostuvo que era difícil entender por qué el demandado solo había ofrecido esa prueba, ya que si fuera cierto que hace años que estaba con eso, y si el dominio fue registrado en el año 2000, fecha posterior a la apertura del taller, no se entiende por qué no se acompañó otro tipo de prueba que acrediten el funcionamiento del taller o cualquier otro elemento que tenga alguna relación con la explotación del taller y su nombre, ni demostró un uso efectivo y público del nombre, el nombre Repulgue, ni preparativos para su utilización que acreditaran la existencia de un interés legítimo. Entonces, resolvió rechazarle, por supuesto. Si bien probar un hecho negativo es particularmente difícil y la carga de la prueba con respecto a este segundo elemento debe ser necesariamente débil, era el demandado quien se encontraba en mejor posición de acreditar sus derechos si los tuviera. En el caso Noble Repulgue, por supuesto que la marca quedó para esta compañía que les decía yo, fue resuelto de esa manera, y la debilidad que tuvo el caso fue que el demandado, si bien tenía el nombre antes, nunca lo había registrado y nunca había probado la existencia. O sea que fue materia de prueba lo que definió la suerte de este conflicto, ¿no? También se hizo mérito de ser la marca El Nombre Repulgue ampliamente conocida y difundida, al menos en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, donde las partes tienen su domicilio, y que la cadena de empanadas de igual denominación comenzó a ser muy conocida, al menos desde finales de la década de los 90. La marca Noble Repulgue fue solicitada por primera vez el 31 de julio de 1987, casi 13 años antes de que el demandado registrara el nombre de dominio, y en el año 1999 la empresa de empanadas fue vendida a un grupo de empresarios. Refutando los argumentos del demandado, el panel entendió que podría interpretarse de este hecho que el demandado tuvo conocimiento de que hacia 1999 la empresa fue vendida a un grupo empresario y que por ello habría registrado el dominio en cuestión el año siguiente de manera especulativa, o sea, con la intención de luego obtener una decisión que lo favoreciera. ¿Se entiende esto a qué me estoy refiriendo? Este caso sí fue paradigmático, este caso fue muy conocido. Y por otra parte,
La empresa, al haber obtenido el éxito con la marca, comenzó un desarrollo mucho mayor. El grupo empresario hizo crecer la empresa. Por supuesto, estamos hablando de todavía empresas chicas, pero que hoy por hoy tienen mucha difusión a través de, el conocimiento que se hace a través de Internet. Bien. En el momento de la decisión administrativa, cierro el caso, el panel sostuvo que al ingresar a la página web www.elnoblerepulgue.com podría leerse cursos gratuitos de costura, El Noble Repulgue. Para mayor información, escribir a elnoblerepulgue@fivertel.com.ar. El demandado sostuvo que el sitio web siempre tuvo ese contenido y que si bien el taller dejó de funcionar en el 2000 y en el año 2002 la página siguió operando con el propósito de mantener contacto con la gente interesada cuando abrieron el taller. El panel dijo que llamaba poderosamente la atención la poca información que brindaba la página web acerca del taller de costura y que el usuario de Internet solo se encontraba con una dirección de correo que coincide exactamente con la marca del demandante. Consecuentemente, el panel encuentra que el demandante, el Noble Repulgue, ha aprobado el segundo elemento requerido por la política, por el artículo 4 de la política, ¿no? En cuanto al registro y uso del nombre de dominio de mala fe, el demandante alegó que el nombre de dominio noblerepulgue.com fue registrado para realizar una derivación indebida hacia el sitio www.soloempanadas.com, que es el principal competidor del demandante. Fíjense acá el parasitismo, ¿no? Lo que acredita que el nombre de dominio fue registrado y usado en mala fe. Para acreditarlo, el demandante acompañó una constancia de Internet obtenida el 8 de mayo del 2003, cuya autenticidad fue certificada por el escribano. Por otro lado, el demandado negó haber sido el autor del redireccionamiento. Sin embargo, no aportó prueba alguna al respecto, en el sentido de que su página web hubiera sido hackeada o manipulada en forma alguna. Frente a estas circunstancias, el panel sostuvo que era razonable pensar que estaba al alcance del demandado, como dueño del sitio web en cuestión, solicitar explicaciones acerca de lo ocurrido a quien le prestaba el servicio de Internet. Por el contrario, el demandado se había limitado a negar que lo alegado por el demandante fuera cierto y a acompañar las declaraciones de un testigo que dijo: no sé cómo pudo haber sido eso, pero creo que sería posible hacerlo si se conoce la clave de acceso al servidor. Yo no hice más que armarle una portada con un dibujo de un sapito y ponerle la dirección de mail para que lo contacte. Asimismo, el demandante alegó que el abogado del demandado se comunicó telefónicamente con este y le transmitió una desmesurada pretensión económica como condición para ceder el dominio. El demandado negó este hecho, del que no existen pruebas de este procedimiento. Bueno, se dan cuenta que fue un caso sumamente mediatizado, por llamarlo así, porque hasta hubo intervenciones de abogados y todo, ¿no? Ahora bien, en base a estos elementos, el panel entendió que el demandado, al tiempo de registrar el dominio, conocía la existencia de la conocidísima cadena de empanadas, Noble Repulgue, que no tenía derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que el dominio era idéntico a la marca del demandante, lo que configura lo que se conoce como mala fe oportunista en el registro y uso de dominio, conforme lo decidido en numerosos precedentes, entre los cuales tenemos la Unión Atalaya S.A. de Seguros y Reaseguros versus Cosmar Harsor, y casos citados por la OMPI como Banca Sela con Mr. Paolo Parente, caso OMPI, Binu, Cox Pesain y Sinfon, son otros. Por todas las razones expuestas en el punto B y C, el panel resolvió que existían suficientes elementos para inferir que el demandado había registrado y usado el nombre de dominio de mala fe y de conformidad a las políticas del párrafo 4 de I-15 del reglamento. El panel ordenó que el nombre de dominio, el nombre república, fuera transferido al demandante, o sea, a el nombre república. ¿Sí? Estamos con los tiempos que, como yo preveía, bueno, tenemos algunos casos más. Yo por lo menos voy a leer este que tiene que ver con un caso de Estados Unidos, pero en los minutos que me quedan, y luego voy a tratar de explicar el trabajo para que todos lo entendamos y podamos hacerlo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Pues si tienen alguna pregunta, me gustaría que la formulemos ahora, o si no, les cuento el caso mediático de Yuya. ¿Qué pasó con Yuya?
Acá me avisa Marcelo que son y 20. Gracias, Marcelo. Ya voy a hacer referencia al caso Yuya y luego explicamos el práctico. En el caso Yuya, todos la conocen, todos saben de quién hablamos, artista internacional llamada María da Graça Yuya Meneghel, conocida como Yuya, poseía la titularidad de marcas brasileñas, incluyendo la expresión Yuya, en diversas clases de nomencladora internacional registradas con anterioridad al nombre de dominio yuya.com, motivo de la controversia. El panel consideró que el nombre de dominio era idéntico a la marca de la demandante, quien no había licenciado ni autorizado al demandado a usar y solicitar ningún nombre de dominio que incorporara su marca y que no había evidencia alguna que sugiera que el demandado había usado o hecho preparaciones para usar el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. No se llamaba Yuya y no estaba probado que fuera conocido por ese nombre de dominio. ¿Sí? El demandado no contestó la demanda, pero el panel entendió que el demandado tenía conocimiento sobre la existencia de la marca famosa de la demandante al momento de registrar el nombre de dominio y en razón de ello concluyó que su elección no había sido una mera coincidencia y que estaba usando el nombre de dominio para atraer usuarios al sitio web con propósitos comerciales, precisamente por la posibilidad de confusión que existía con la marca de la demandante Yuya. Hizo notar también que el demandado había provisto y omitido corregir datos de contactos falsos y eso fue considerado como una evidencia de mala fe. También, obviamente, que se le retiró el dominio. Tenemos el caso Nalbandian, que se lo voy a dejar para la lectura de ustedes. Para concluir, bueno, también Julia Roel y Jim Witterson, que son los últimos casos, pero no me va a dar el tiempo más que para comentarles el trabajo final, el trabajito final del módulo. Hasta acá, ¿alguna pregunta a todos los participantes de lo visto hasta acá? Me interesa por lo menos escuchar la opinión de ustedes, sobre todo en lo que hace a esta última parte, a la clase de hoy por lo menos. Voy a dejar de compartir un segundo. Ahí estamos. A ver, no, somos unos cuantos los que estamos, pero están la mayoría sin cámara. Acá estoy compartiendo, gracias a Marcelo, cuáles van a ser las actividades que ustedes van a tener que desarrollar. Y están las consignas. En este primer módulo hemos trabajado con diferentes conceptos. En esta actividad les proponemos realizar una lectura del material de clase, PowerPoint, documentos y los videos que están todos subidos. Y a partir de dicha lectura deberán elaborar un documento de Word respondiendo a las siguientes consignas. Definir qué es Internet y dar un concepto de redes informáticas. Les pido que no se extiendan en este concepto y que sea un concepto dado con sus palabras. Recuerden, me interesa mucho la redacción que ustedes le puedan dar a la respuesta. ¿Qué es el dominio y qué lo diferencia con el dominio establecido en el Código Civil? Hablamos del Código Civil reformado, ¿no? Definir la ley, está ahí un error ahí, tipeo, definir las leyes de marcas. O sea, la ley de marcas que fue incorporada, me gustaría que den una definición y en qué consiste la ley de marcas. De qué trata, cuál es el objeto y qué regula. ¿Qué es la OMPI? Y describa cuáles son sus funciones. Y seleccione un caso judicial de los desarrollados en clase y explique con sus palabras el caso. Cualquiera de los que vimos recién, más los que están subidos a la plataforma, toman el caso y con sus palabras lo explican, aplicando, por supuesto, el contenido de la ley de marca y las recomendaciones de la OMPI. Hay que tener en cuenta que el trabajo, la presentación, deberá tener como nombre del archivo el nombre y apellido del alumno y ser subida en el foro de actividades de la clase número 4. La fecha de presentación límite es el 10 de noviembre a las 0 horas, si quieren, o sea, el recurso del día del jueves. En todos los casos se valorará mucho la redacción y el uso de la terminología acorde. Este trabajo forma parte del primer módulo, de la finalización del primer módulo y de la exigencia del curso, ¿no? Todo lo que ustedes puedan agregar a cada una de las respuestas, pueden hacerlo. Le pido que no se extiendan demasiado, tengan en cuenta que no solamente tenemos que
proceder a la corrección y devolución de todos los trabajos, sino que a partir del jueves que viene vamos a iniciar el módulo 2, por lo que les voy a pedir dos cosas. Primero, responsabilidad en el cumplimiento de la tarea, que no es absolutamente nada complicado, es cuestión de poder rever el material y poder hacer las respuestas de la pregunta, que en el documento Word utilicen cualquier fuente, preferentemente Times New Roman o Arial, espacio intermedio, número de fuente 12, si pueden, que es más o menos lo que es lo que se utiliza para todo lo que sean trabajos científicos, Arial o Times New Roman, ¿sí? Como fuente. La otra cuestión que quiero destacar, lo que me queda de tiempo es, de mi parte, estoy agradecido y satisfecho con la participación de ustedes en este primer módulo. Muchas de las temáticas abordadas en este primer módulo van a ser otra vez desarrolladas ya el año que viene en un proyecto que estamos preparando. Ahí acaba de subir el licenciado Enocio la asistencia. Les pido por favor que marquen la asistencia también. Les decía, a partir del año 2023 va a ser un módulo, van a ser varios módulos que vamos a trabajar con otros docentes del instituto. Va a ser un trabajo interdisciplinario, docentes de informática y de administración. No solamente los invito a participar en la medida que cada uno pueda, por supuesto. La información de todo lo que nosotros vayamos haciendo va a estar subida a la plataforma, por lo cual les pido que consulten en forma permanente la plataforma, que cualquier duda que tengan se acerquen a la institución, dejen planteadas en la plataforma y nosotros las vamos a ir respondiendo en la medida en que podamos. Sin duda de que ha sido y es esto un proyecto del Departamento de Formación Continua del Instituto Superior Espíritu Santo, que es un trabajo que nos ha llevado tiempo y que lo estamos haciendo, créanme, con gran esfuerzo, pero también con una gran satisfacción por la participación y por el apoyo que hemos tenido. Les pido, dado el tiempo que tenemos, que se nos está agotando, que si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que en relación tanto a la clase como a la actividad, por favor me la hagan ahora. Si les tienen los micrófonos habilitados, así que por favor, cualquier duda, les pido que a partir de ahora. Son tan amables. Gracias, doctora Rodríguez, por la disposición. Bueno, entonces, si no tenemos ninguna pregunta, están todos muy silenciosos, súper claro, gracias Silvia, muchas gracias. Con relación a la lectura del material, les pido que, sobre todo a la ley de marcas, es una ley que no es muy extensa, les pido que la lean completa, que tomen en cuenta el artículo 1, el artículo 4, el artículo 24, que habla de nulidad de marcas. Esos son artículos fundamentales para entenderla, y que la guarden, traten de guardarla en un archivo en su computadora, tenerla, porque la verdad que es una ley que la vamos a seguir utilizando mucho todos. Les pido también toda sugerencia que ustedes tengan para el curso, que por favor también la hagan. Nosotros estimo que estamos concluyendo el curso, según hablábamos hoy con el licenciado Enocio, el día 1 de diciembre, de modo que ahí vamos a tener también el último trabajito del curso, que se lo vamos a facilitar ese día. Después vamos a ver fechas y plazos de entrega, también todo va a ser online, así que no se preocupen. En principio, tómenlo con absoluta calma, pero también responsabilidad, lean el material, traten de elaborar el trabajo, no lo dejen para el último momento, tengan en cuenta que también vamos a subir material para el módulo 2, que también les voy a pedir la lectura para el jueves, o sea, traten de ir administrando los tiempos de manera de poder concluir el trabajo y también comenzar la lectura del material sobre protección de datos. Por mi parte, me queda solamente agradecerles a todos la participación, invitarlos a que formulen el trabajo que les estamos facilitando, y nos estamos viendo el día jueves 10 de noviembre a las 18 horas. Que tengan un buen final de jornada a todos.
Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias.